Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Sí, primero que nada quisiera mandarles un afectuoso y sentido muy sincero abrazo a todos los que nos hacen favor de escucharnos y desearles un venturoso 2025, y esperamos que esta audiencia que nos honra con su visita, con su presencia cada semana, se siga incrementando como hasta ahora. Hecho esto, vamos a comentar los 4 o 5 puntos que tenemos para hoy y esperamos que sean del agrado de la amable concurrencia o audiencia. Bueno, primero, quiebra Ingenio Calipan. Segundo, narcos gringos. Tercero, renuncia de Justin Trudeau. Cuarto, programa de la caída de Joaquín Guzmán Loera. Y quinto, defraudación de Izazaga. Vamos a empezar. Fíjense que vi una noticia que se publicó en los medios de comunicación masiva, en el cual entra en estado de quiebra el ingenio de Calipan, que está aquí en la región de Tehuacán. Y quisiera comentar algo sobre este particular. Fíjense que este juicio concursal tiene dos fases: el fase del concurso mercantil y el fase de la quiebra. Pueden ir directamente a la quiebra cuando ya es irreversible, cuando ya es materialmente imposible que continúe el desarrollo de la empresa. Esta situación de la quiebra tiene por objeto el resolver, más bien el vender los activos de la misma, de la empresa, y con el producto de esa venta liquidarles a todos los acreedores en el orden que han venido apareciendo y que ya fueron reconocidos en el periodo de reconocimiento de créditos en el concurso mercantil que fue primariamente promovido en un juzgado de distrito en la capital de la República. Aquí lo importante es que a nadie le conviene que existan quiebras. ¿Por qué? Porque el pago que se les hace a los acreedores, cuando aparece un concepto que se llama cuota de dividendos y que es el precio de la quiebra, es muy reducido. ¿Por qué? Todos estos procedimientos de concursos mercantiles y de quiebra son de interés público. ¿Qué es el interés público? Es aquel que está por encima de los intereses privados o particulares. Aquí lo importante es que si existen quiebras, se cierran las fuentes de trabajo y eso no le conviene a la colectividad. Por eso es por lo que intervienen en muchas ocasiones el Estado para tratar de avenir a las partes para que reduzcan sus pretensiones de tal manera que puedan llegar a un entendimiento y se pudiera levantar el estado de concurso o de quiebra. Hay ocasiones en donde, gracias a la benevolencia de don Emilio Aruntame, nos explicó en alguna ocasión que una de las formas de solucionar esos conflictos es a través de un fideicomiso. Eso es una forma excelente de hacerlo, en donde los trabajadores figuran como fideicomisarios y entonces pueden resolver los beneficios, o más bien obtener los beneficios de esa quiebra. Pero bueno, ojalá y pudieran llegar a un sano entendimiento entre las partes. Y si esto no es posible, bueno, de modo los acreedores van a sufrir, porque van a ver, si ellos tenían derecho a 1,000 pesos, les van a acabar pagando 50. O sea, en esa proporción más o menos es. De tal manera que no les conviene a los acreedores, ellos tendrán que reducir sus pretensiones, que eso es la función primaria que existe para el visitador y después para el conciliador, de tal manera que lleguen a un buen entendimiento. Esa es una forma fabulosa de que se concluya el concurso o la quiebra, hacer un fideicomiso o llegar a un convenio en el cual reduzcan los acreedores sus pretensiones al mínimo con tal de que recuperen su costo, porque a nadie le conviene que exista una quiebra. Pero bueno, la verdad es que yo lo comenté, lo estoy comentando porque me pareció muy interesante y por eso, fíjense que tengo aquí a la vista estos dos libros que les voy a mostrar. Este que ya les había mostrado la vez pasada, El concurso mercantil y su proceso, del maestro Eduardo Castillo Lara, y en la página 311
es a donde ya viene explicando propiamente la quiebra. Fíjense, aquí está, y aquí está el libro. Lo comento porque en otros libros que tengo de la misma materia, resulta que no comentan lo de la quiebra, solamente entran en estudio, como el caso de la maestra Elviarcelia Quintana Adriano, hace una explicación magnífica, estupenda, unos cuadros sinópticos muy buenos, que son muy didácticos, pero no entra el procedimiento de quiebra. En cambio, este autor sí lo hace. Y aquí les voy a mostrar otro libro, del cual hasta donde tengo noticia, solamente existen dos en Puebla, el de la magistrada Rosa María Temblado Revidio, y el servidor es este. ¿Por qué? Por los incidentes que son los más importantes que surgen en una quiebra. Esto está hecho conforme a la ley anterior, pero cuando hicieron la ley nueva de concursos mercantiles, es una materia tan delicada y tan fina que, ¿saben qué? La parte de la separación de los bienes de la quiebra casi reprodujeron igual que como estaba en la ley anterior. ¿Por qué? Por la escasez de personas que conozcan la materia. Hay bufetes en México que sí se han especializado en ello, pero no crean que hay muchos. Si hay, por decir es una cifra, 1,000 abogados, los que más o menos tenemos idea de los concursos mercantiles y de la quiebra, somos alrededor de 50, y puede ser que menos, ¿eh? Es una materia, como decía el doctor Romero Einstein, es tejido muy fino, tejido de Bruselas, o sea, muchas gentes andan, yo me río de muchos abogados que dominan muy bien el procesal civil, pero nunca han llegado a un concurso de acreedores. Uno tuvo la gentileza de confesarme que cuando le dije, oiga, ¿llegó usted hasta el concurso de acreedores? Me dijo, ¿qué es eso, doctor? Y era el que daba procesal civil en una universidad que está aquí sobre la carretera vieja para Atlisco, ahí casi llegando al periférico, ahí en esa universidad que está, ahí que colina con el periférico, ahí daba procesal civil este maestro, muy amable, muy correcto, pero les daba una quesadilla de derecho, o sea, una embarrada de derecho. Entonces, esa es una de las desgracias que están pasando en muchas universidades de las que les llamamos patitos, que solamente les dan la ley y mal, pero al final, como tienen el reboe, les dan su título, dice que por promedio. Sí, pero salen un ejército de desempleados. Ese es problema. Ese es un gravísimo problema, porque finalmente esa universidad, como tiene ese reboe, les puede dar hasta el título y después les dan la cédula, y de nada les sirve. Cuando empiezan a litigar, pues vienen aquí a preguntarme, oiga, ¿cómo le hago? Pues, ¿qué no vio usted esto? No, no vio usted esto más. No, tampoco. Bueno, ¿ya vio usted estos incidentes? No. Bueno, entonces, ¿qué les dieron? Hay que regresar, y ese es un conflicto que tengo muy continuamente en el posgrado, en donde tengo que regresar a darles algunas bases de la materia que imparto, porque ellos no se los enseñaron en la licenciatura, y eso es muy delicado. Hay más de 2,000 escuelas de derecho en el país, unas buenas, otras malas. Por ejemplo, la UNAM, número 1, Tlaxcala, número 1, la Libre Derecho de acá, número 1, pero hay otras que dejan mucho que desear. Entonces, esta materia de concursos mercantiles y de quiebra son básicas, elementales, sobre todo cuando las empresas enfrentan un problema de liquidez o cuando los acreedores se les vienen encima, y cuando ya no tienen forma de resolverlo, pueden acudir al concurso mercantil. Les voy a dar nada más un dato por el cual es bondadoso este estado de concurso. Antes era el artículo 128 de la ley de quiebras y suspensión de pagos, ahora es el 91. Esto es, cuando se declara la sentencia de concurso mercantil, los intereses, que es lo que agobia a las empresas por disposición de la ley, se suspenden. Entonces, el empresario tiene que bajar sus pretensiones si es que pretende o quiere o desea recuperar algo, porque si no, hasta ahí se queda. Entonces, es generoso, es bondadoso este procedimiento, pero hay que saberlo manejar. Yo acudí en una ocasión a una conferencia que dio un abogado que decía ser experto en esta materia, y cuando concluyó su exposición le dije, oiga, ¿qué forma o qué recurso se interpone contra el auto que niega la admisión de un concurso mercantil? Y él me dijo, apelación. ¿Saben qué? No es así, es una revocación. Pero eso solamente lo aprende uno
yendo a los juzgados y litigando. Él se ve que era muy bueno quizá en la doctrina, pero no había ido nunca a enfrentarse a un concurso mercantil en los juzgados de distrito. Y ahora está peor porque es una materia tan fina que ante la falta de conocimiento de los jueces de distrito de esta disciplina, decidió el Poder Judicial Federal abrir dos juzgados especializados en materia de concursos mercantiles y de quiebras en la capital de la República. Esto es delicado porque si hay una quiebra en Sonora o un concurso mercantil en Sonora, tiene que venir a litigarlo a la capital de la República. Si hay uno en Chiapas, tiene que venir de Chiapas a litigarlo a la capital. Y eso redunda en el costo para las empresas. Entonces, por eso es por lo que es muy importante. Pero esta materia, hasta donde recuerdo, solamente en dos instituciones era donde se impartía. En la universidad que está al final de la recta, que la daba el doctor Romero Beristain, y después la quitaron del programa, y en el Instituto de Ciencias Jurídicas, en donde le impartía a su servidor, la impartí en la última vez, pero después ya no ha vuelto a abrir una materia de, pues una especialidad, un posgrado, una maestría de corporativo, y ya no sé quién la dé. Entonces, no sé en qué otras universidades se imparta, pero es una materia súper importante. Yo, si fuera dueño de una universidad, daría esa materia porque entiendo la problemática que hay y el beneficio que tiene la ciudadanía o la colectividad cuando se abre un concurso mercantil, o la desgracia cuando no se hace oportunamente. Y puedo darles un ejemplo. Por la falta de visión de un abogado hace muchos años, yo les dije a unos empresarios automotrices que están aquí en el Boulevard Hermano Cerdán, que tenían un plazo, un término para hacer valer en esa época la suspensión de pagos. Fueron ellos, el que me fue a ver, lo comentó con sus hermanos, y le preguntaron a su abogado les dijo que era eso muy complicado, dijeron que no, le dije tengan cuidado porque si no van a caer en estado de quiebra. ¿Qué creen? Cayó en estado de quiebra y perdieron la distribución de la automotriz, así de sencillo. Si ellos hubieran hecho caso de la suspensión de pagos que les iba a proveer en esa época, estarían ahí sentados, pero no lo hicieron y empinaron a la empresa. Muy bien, pero sigamos. El siguiente punto que les quería comentar es que la presidenta, me niego a decirle presidenta, ya di la explicación por qué. Bueno, ha afirmado que no se conocen ni saben los nombres de los narcos gringos. Ellos se limitan a distribuir y lavar el dinero que se va a donde creen, a Wall Street. Y por esta razón, fíjense que tengo acá un libro que ya leí y que está muy interesante, que se llama Los narcos gringos. Es de la autoría del señor Jesús Esquivel. Aquí está. Lo importante es que, fíjense que después de la lectura de este libro, me hizo una especie de glosario de los términos que son aquí, que utiliza el autor y que yo encontré para su comprensión cabal o puntual del libro y para ver por dónde caminan en Estados Unidos. Y aquí tengo la lista, son 17 puntos que les voy a anunciar. Primero, utilizan los brokers. ¿Quiénes son los brokers? Son los intermediarios. Bueno, después han encontrado la solución a sus problemas a través de los fideicomisos. ¿Por qué? Por la secrecía que trae consigo esa institución, tanto en Estados Unidos como en el país. Tercero, la atomización de las cuentas bancarias. O sea, los van haciendo muchos chiquitos para que no los logren detectar. El siguiente, lavado de dinero. Son hábiles en lavar el dinero allá en Wall Street. La que sigue, pandillas y pandillas de motociclistas. Son una gran herramienta para los narcos gringos. También son los camioneros, los traileros que andan en Estados Unidos, son muy hábiles para la distribución de la droga. También las narcas gringas, que son señoras de muy buen nivel, de grata presencia, normalmente son ejecutivas venidas a menos, pero que sirven para inducir al negocio de la droga a los que deseen comprarla, o los ejecutivos que también, con los que ellas se suelen
alternar. Bueno, existen también allá narcobodegas rentadas normalmente por un mes máximo, o sea, un mes y lo cambian, otro mes y lo cambian. Eso ya está empezando a hacerse aquí en México. Mucho cuidado. Después utilizan también a los narcoviejitos, gentes de la tercera edad que los inducen a vender droga y ellos amablemente caen en la trampa. Bueno, después los narcoafricanos son inmigrantes que están en Estados Unidos y que utilizan ese mecanismo para sobrevivir. Bueno, o los narcosajones, también gente que ha venido de Europa, de la Gran Bretaña, que está en Estados Unidos y que son utilizados. Después, table dance en la frontera por pagos en efectivo. Fíjense, esto es muy interesante porque hay un bufete que está en México y creo que tiene una sucursal por acá. Les he perdido la huella, pero señores, en el table dance de este señor, ¿qué creen que venda? Pues obviamente droga. Y esa droga la utilizan allá para después trasladar el importe acá a través de los abogados que están en México y que creo que habían estado ya por acá, no sé, últimamente no los he visto. Bueno, casi no van a los juzgados, ellos se dedican a los trabajos corporativos haciendo las actas de asamblea, normalmente de empresas fantasma. Ellos piensan que uno no sabe a lo que se dedican, pero bueno, aquí están narcos gringos, que es una de las formas que utilizan ese tipo de mecanismo para esconder su dinero. Bueno, también el lavado de dinero con barriles de cerveza es otra de las formas que utilizan en Estados Unidos para lavar el dinero. Bueno, los informantes, que son gente a las que les pagan por dar ese tipo de información. Luego, los mensajes encriptados es otra forma que es utilizada por los narcos gringos. Hay allá también algo que les llaman narcos con licencia. También existen las penas bajas, o sea, no hay una correcta individualización de las penas. O sea, los jueces de allá procuran ponerles penas bajas para que estén otra vez en el mercado cumpliendo con su función los empleados por estos narcos gringos. Y el pre-bargaining, que es cuando es el equivalente a nuestro criterio de oportunidad, que acuden a él con tal de obtener una pena baja cuando son detenidos, de tal manera que puedan, después de cumplir la pena, vuelvan a enrolarse en el mercado al que están dedicados. Bueno, el siguiente punto que les quería comentar es el de la renuncia del señor Justin Trudeau. Este señor Justin Trudeau, he visto que no era tan leal y decente como la gente piensa. Era un tipo que acudía a la quinta ley de Newton para quedar bien con el señor Trump, pero denostando a nuestro país. Bueno, él va a seguir desempeñando el cargo de primer ministro hasta en tanto en cuanto dejen o elijan un nuevo primer ministro. También las provincias de allá tienen su primer ministro, que es el equivalente a los gobernadores de allá. Pero yo no podría entender el desarrollo del gobierno de Canadá si no hubiera leído hace años este libro que se llama Los sistemas contemporáneos de gobierno. Aquí está. Y fundamentalmente la página 857, porque aquí está, ¿qué creen? El gobierno de Canadá. Vean. Y está perfectamente bien explicado. Si no lo hubiera leído hace años, hace como 10 años, no hubiera podido entender muchas cosas que suceden en Canadá. Les vuelvo a enseñar el libro, aquí está. Ojalá lo puedan encontrar quizá en la UNAM. Vean el grosor. Me tardé un buen tiempo en leerlo, pero es muy ilustrativo. La verdad me ha sido muy útil la lectura de ese libro. El siguiente punto que les quería comentar es que anoche vi un programa que se llama La caída del Chapo en el History Channel. Pasó ya muy noche, pero está muy bueno. La verdad, ahí salió, por ejemplo, Mike Vigil, que es un exagente de la DEA, y salió el autor de este libro, Malcolm Bade,
autor del Último Narco. Aquí está. Por eso logré confirmar lo que dice en el libro, que el imperio del señor Joaquín Guzmán Loera controla 150,000 personas. Si ustedes ven, no creo que el ejército mexicano tenga 150,000 personas. Y la Guardia Nacional creo que tiene 100,000. O sea, la gente que colabora con el señor Joaquín Guzmán Loera a nivel global es un ejército realmente, en el que están perfectamente segmentados el departamento de secuestros, el departamento contable, en fin, toda esa serie de cosas. Pero además, en este mismo libro, ¿qué creen? Comentan cuántas empresas tiene a nivel global. 3,500 empresas. Y aunque el señor esté en la cárcel allá en Estados Unidos, ¿saben qué? Su imperio económico sigue vigente. Y este libro, la verdad, está muy bien explicado. Vale la pena leerlo. Aquí tiene muchas cosas muy interesantes que la verdad, miren, en la página, ahorita les digo, 113, viene la cuestión de las 150,000 personas que dicen que trabajan para él. Aquí está el libro. Y fíjense que en el documental que pasaron, citan, por ejemplo, el caso del homicidio del cardenal Posadas Ocampo. Y también citan el conflicto que hubo entre el señor Joaquín Guzmán Loera y los señores Arellano Félix, en donde estos señores Arellano Félix lograron escaparse por los ductos del aire acondicionado, porque la gente del señor Guzmán Loera nos fueron a matar en una discoteca que se llama Cristín en Puerto Vallarta. Y fíjense que por eso, para entender cómo se desarrollaba el cártel de los señores Arellano Félix, hay que leer este libro. Aquí está. Este libro, al final, viene una lista de los sicarios que tenía ese cártel cuando tenía su máximo esplendor. Y viene en la página 266. Pero ese cártel, al parecer, ya ha sido completamente desmembrado. Están detenidos, unos ya murieron y el otro está detenido en Estados Unidos. Entonces, creo que ya no tienen la fuerza que tenían. Aquí decía, los Arellano Félix, la mafia más poderosa en la historia de América Latina. Sí, pero eso fue hace 20 años. Ahora creo que ya ha disminuido, aunque todavía tratan de mantenerse vivos, por lo menos en el estado de Baja California. Bueno, y bueno, el último punto que les quería comentar es que con relación a los ilícitos cometidos en el decomiso de Izazaga, en donde existe contrabando, defraudación fiscal, delitos contra la propiedad industrial, fíjense que acudí al libro de Ambrosio Michel, aquí lo tengo, en donde está perfectamente bien explicado estos delitos fiscales. El libro se llama Derecho Penal Fiscal. De los libros que tengo de la materia que he impartido desde 1994, tiene cosas valiosísimas, vale la pena su lectura. No lo he acabado de leer, voy apenas como en la página, ahorita les digo, en la página 134, pero el libro está excelente, la verdad vale la pena. Yo ya había tenido referencia de este libro, pero no lo había encontrado, hasta que ahora que lo encontré en estas vacaciones de diciembre, lo empecé a leer con mucha calma, porque hay mucha tela donde cortar, y conste que esta materia he impartido desde el 94, y tengo como unos 5 o 6 libros de esa disciplina, pero este es el más completo. El otro que me ha sido muy útil es el del doctor Raúl González Salas Campos, y el de una doctora que es muy reconocida en el Tecnológico de Monterrey, Toricela Mabarak Cerecedo. Hay otro de Torres López, Mario Alberto, que también me ha sido muy útil. Poco a poco tiene uno que ir leyendo esos libros, porque hay autores que lo dicen de una manera, hay autores que lo dicen de otra, hay otros autores, por ejemplo, como en el caso de la quiebra, que muchos autores ni siquiera llegan al procedimiento de quiebra. Esa es la importancia de la bibliografía, que no puede uno solamente circunscribirse a un solo libro.
porque ¿quién nos dice que ese autor es el dueño de la verdad? Entonces tiene que tener varias opiniones que se van virtiendo poco a poco en todos los libros, en cada libro, y de esos irse formando uno su propio criterio para poder impartir con habilidad o más o menos darse a entender con los alumnos para poderles transmitir el conocimiento que los alumnos requieren, que cada día van preguntando más. Ahora, como tienen la facilidad del Internet, hacen preguntas que luego lo dejan a uno perplejo porque no tienen la respuesta inmediata. Por eso tengo que ir leyendo poco a poco todas las disciplinas, todos los libros que van cayendo respecto a lo que va habiendo respecto de varias o de las disciplinas o de las parcelas del conocimiento. Si esto es así, ya no tengo ninguna otra cosa que comentarles, solo agradecerles su buena presencia, el favor de su atención, quedamos pendientes y repito, les deseo un venturoso 2025 para todo este año y que nos sigan viendo. Si es de su agrado estos comentarios, le pongan un like o me gusta, de tal manera que don Agustín siga teniendo la contabilidad de las personas que se van sumando a estas exposiciones. Esto es así. Buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Parmenas Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.